La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy cambia la regulación digital. Nueva ley de inteligencia artificial aquí. Nueva regulación, prohibición para TikTok allí. Hoy, terremoto digital, terremoto.com. Artificial Intelligence Act. We vote on the Provisional Agreement, Amendment 808 by roll call. Vote is open. Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work. La Unión Europea aprueba su primera ley de inteligencia artificial. Con este mensaje. The European Parliament voted on the world's most advanced artificial intelligence legislation. Diciendo que esta es la ley de inteligencia artificial más avanzada del mundo, innovadora y basada en valores democráticos de la Unión Europea. Con el objetivo de que esta no sea una legislación local, sino un camino global. Y de hecho, está empezando a serlo. Es la primera ley de inteligencia artificial, es decir, es la primera norma que va a regular no tanto la tecnología que se utiliza, sino su uso. Y ha sido aprobada de manera absolutamente mayoritaria. 523 votos a favor, 46 votos en contra. La Eurocámara establece un sistema casi de puntos, como en un carné de conducir, en el que las empresas que trabajan en inteligencia artificial puntúan desde un riesgo mínimo hasta un riesgo inaceptable, hasta la prohibición absoluta, y que conlleva una aplicación progresiva de aquí en adelante. Esto es lo que hoy se aprueba, con muchos pequeños temas, pero mucha profundidad en todos ellos. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Empecemos paso a paso. Primero, se regula el uso del reconocimiento facial por videovigilancia. Eso es. Aunque en un principio estaba prohibido, el texto final ha incorporado varias excepciones. Los estados podrán utilizarlos en espacios públicos ante una amenaza terrorista, para perseguir a sospechosos de ciertos delitos, hasta 32, y para localizar a las víctimas, siempre con permiso judicial, salvo en casos de emergencia. Así que esas videocámaras que pueden identificar quién y cuándo, en dónde estamos, eso tiene enormes agujeros, enormes excepciones que van a permitirlo parcialmente. Segunda cuestión, reconocimiento de emociones. La inteligencia artificial puede reconocerlas. ¿Qué se regula aquí? Este uso entra dentro de las aplicaciones prohibidas, las que se consideran de un riesgo inadmisible para la seguridad de los ciudadanos o de los derechos. Detectar el estado emocional de una persona hace que sea más manipulable y, por lo tanto, no estará permitido. Uso en colegios y espacios de trabajo. ¿Qué se dice en esto? En estos casos estará prohibido la utilización de análisis biométricos, es decir, en qué situación, en qué emociones se encuentran los alumnos o los trabajadores, pero sí se podrán utilizar para otros usos como la gestión del trabajo o con misiones pedagógicas. Hay un cuarto capítulo. Son los llamados deepfakes. Son esas creaciones audiovisuales, en muchos casos, que parecen Obama, suenan como Obama, hablan como Obama, pero no son Obama. Suelen utilizarse para la desinformación. Estos se regulan pero no se prohíben. En este caso es un uso que se considera de alto riesgo. Sus desarrolladores solo podrán vender el producto si garantizan que respetan los derechos fundamentales y además deben calificarlo como de alto riesgo y deberán tener registros de uso y contar con supervisión humana. Es decir, no pueden utilizarse, por ejemplo, para una campaña de desinformación, sí pueden utilizarse para recrear, por ejemplo, un personaje histórico. De nuevo, televisión, cine, misiones pedagógicas pueden utilizarse. Fuentes de las que bebe esta inteligencia artificial. Esta es la última. Esas fuentes van a tener que ser identificadas, ¿no? Eso es. Programas como ChatGPT o Gemini de Google también están considerados de alto riesgo y tendrán que especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial. Aquí se dice que deberán respetar los derechos de autor, lo que no está claro es cómo se deben respetar esos derechos. Todo esto es lo que se aprueba. Todo esto es importante, menos importante de lo que se esperaba. Es importante porque es la primera regulación y porque va a tener un alcance, aunque, insisto, sea local, global. Estados Unidos ya está trabajando en esa dirección, China ya está trabajando en esa dirección, pero es menos importante de lo que se esperaba porque dos países, Francia, dueña de Mistral,
una de las grandes fabricantes de inteligencia artificial y recién adquirida en parte por Microsoft y por ChatGPT, ha descafeinado este texto. Y Alemania también ha descafeinado esta norma. Así que el consenso europeo del que hoy se presume... The way I see it is that we're laying out a common European vision for the future of this technology. One where AI is more en el que se dice se está estableciendo una visión europea, es una visión efectivamente europea, pero más descafeinada de lo esperado. In a way we close one chapter, but the story continues. El régimen de la nueva norma contiene sanciones. Y esta es la segunda parte importante, no solamente el contenido, sino también las sanciones que se pueden establecer, porque esta norma viene con dientes. 7% de la facturación global de una compañía, independientemente de que no esté residida o ubicada en la Unión Europea. Es decir, Google, Facebook, todas las demás están reguladas también por esto, puede ser multado con esa cantidad, 7% de la facturación global. Y a partir de aquí recorrido. Lo que se aprueba hoy, en principio, es esto, una norma europea. Pero puede tener un impacto general primero por el mercado, que hoy se regula. Hay 448 millones de usuarios en la Unión Europea. Las compañías que quieran acceder aquí tienen que pasar por esta legislación. Así que esto puede afectar incluso a Google, incluso a ChatGPT, incluso a Microsoft. Pero es que además hay una tendencia global en todo esto. China está regulando también su inteligencia artificial generativa. Estados Unidos está contemplando ya esa regulación para aplicarla. Así que lo que tenemos hoy es el principio de un camino. Más bien, el segundo paso, el segundo principio de un camino, porque lo que tenemos realmente es un paquete legislativo completo. Hoy se regula la inteligencia artificial. La semana pasada, la Comisión Europea aprobaba y ponía en marcha la Digital Markets Act, una norma que obliga a regular contenidos y que puede establecer importantes sanciones. Una norma que hoy Thierry Breton... Je voudrais souligner l'importance d'assurer que nos instruments de soutien aux startups européens et à l'innovation soient utilisés de manière optimale. Decía que es parte de un paquete legislativo en el que la Unión Europea está yendo a la vanguardia, está legislando y regulando por delante de lo que hacen países como Estados Unidos, para tener primero, Internet y segundo, inteligencia artificial óptimas, decía. Fiable, accesible, respectant les règles. Lo que tenemos hoy es, insisto, de enorme calado, con enormes implicaciones, y es solo lo primero. Hoy en Estados Unidos, además, se ha legislado TikTok. Lo vemos enseguida, pero primera parte, esta. Esteban Almiral, catedrático de SADE, experto en inteligencia artificial y en tecnológicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Qué importancia dan a estas normas de hoy, inteligencia artificial, y esta Digital Markets Act de estos últimos días? Bueno, yo pienso que la Digital Market Act es probablemente una ley que se ha hablado poco y es una de las más importantes porque va a abrir las plataformas, y esto es algo realmente novedoso y va a tener un impacto no solo en Europa sino también fuera de Europa, especialmente en plataformas muy cerradas como Apple, etcétera, ¿no? Uh-huh. La ley de la inteligencia artificial es algo que veremos en el 2026. Ahora será un primer paso, que es la aprobación del Parlamento, después tienen que refrendarlo los gobiernos, después en 20 días tendremos la oficina, después, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser algo progresivo. El desarrollo completo lo veremos en 2026. Queda aún muchas incógnitas sobre cuál va a ser su implementación. Esta es una norma que llega más despacio de lo esperado, efectivamente tiene todavía trámite legislativo, y más descafeinada de lo esperado. ¿Esta norma va a funcionar? ¿Esta norma va a servir para generar una inteligencia artificial segura? Las normas son tan buenas como es su implementación. La norma está llena de buenas intenciones. La implementación del GDPR, de la Ley de Protección de Datos, pues ha hecho que 400 millones de europeos le vayamos dando siempre que sí a cookies que nadie jamás ha leído las condiciones. Algo que parece como bastante inútil, ¿no? Ha tenido aspectos que son positivos, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero también hay aspectos negativos. Es decir, veremos un poco la implementación y dependerá de la implementación. Hay dos aspectos que dan un poco de controversia, o que hay un poco de controversia. Uno que ya ha pasado en la ley, que es los temas de vigilancia biométrica, etcétera, que al principio estaban prohibidos totalmente, y ahora hay un montón de excepciones. Recordemos, si nos miramos un poco fuera, por ejemplo, hace 5 años en San Francisco se prohibieron todas las cámaras. Bueno, 5 años después, San Francisco está pidiendo más vigilancia y está pidiendo
drones y cámaras. Es decir, un movimiento de ese estilo probablemente lo vamos a ver en la Unión Europea, y ahí vamos a ver cómo este tipo de temas de vigilancia biométrica, etcétera, etcétera, se transforman en algo más normal, ¿no? Este es un tema, ¿no? Otro tema es el tema de los copyright. Claro, cuando se hizo la ley de copyright, todo esto de aprendizaje automático no existía, ¿no? Y por lo tanto, pues no tenía ningún... la copia era algo que se hacía a mano y voluntariamente, ¿no? Ahora pensar que cualquier programa que aprende de lo que se ha escrito en El País hace un mes, o de lo que se ha escrito en el New York Times, pues tienen copyright, etcétera, etcétera, y por lo tanto no puede aprender, se convierte en algo muy limitativo. No tanto para las grandes, no tanto para los Microsoft, OpenAI, etcétera, que estos pagarán royalties y ya está, sino para las startups pequeñas, para los que quieren hacer open source, que estos no van a poder pagar royalties. Y lo que necesitamos en Europa son startups que hagan cosas nuevas, porque los grandes son americanos, no son europeos, solo hay uno que sea europeo, que es Mistral, que es un francés, ¿no? Los demás todos son americanos, ¿no? Ese es un punto también de fricción. Le pido que no se retire porque hoy, digo, tenemos un terremoto legislativo en todo. Esto es el epicentro europeo. En Estados Unidos. Hoy, terremoto también en el Congreso americano. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. One present, 2/3 being in the affirmative. The rules are suspended, the bill is passed, and without the objection, donde se ha aprobado una norma que puede cerrar TikTok. Este es el resultado de lo que hoy aprueba el Congreso americano. Estados Unidos le da 6 meses a TikTok para tomar una decisión, le da un ultimátum. Puede vender la compañía lejos de manos chinas, con la sospecha de que TikTok sabe de los ciudadanos americanos y puede entregar ese saber al gobierno chino. Le da 6 meses para vender la compañía o le da 6 meses para cerrar la compañía. Pero lo que hoy adopta el Congreso americano es un primer paso que puede terminar con las operaciones de TikTok en el país en el que tiene 170 millones de consumidores. Un país en el que son tantos los consumidores y tan prominentes que el propio Joe Biden ha hecho en la Super Bowl aquello de Chiefs or Niners. Two great quarterbacks, hard to decide. Escoger. I didn't say I was for the Eagles and I'd be sleeping alone. My wife's a Philly girl. Game or commercials? Game. Game or halftime show? Game. Jason Kelce or Travis Kelce? Mama Kelce. I understand she makes great chocolate chip cookies. Y anunciar grandes galletas de chocolate. En fin, ¿qué está ocurriendo? Ahora mismo hay un trasfondo de guerra comercial evidente, pero lo que hay es enormes sospechas de que detrás de TikTok no esté el gobierno chino, y eso parece ser Sara Canals, Washington. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. El argumento del Congreso americano, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué se argumenta en esta prohibición? Bueno, Javier, pues básicamente 2 palabras. Seguridad nacional. Este es el denominador común que ha hecho que demócratas y republicanos hayan unido fuerzas hoy para aprobar esta propuesta de ley. Su preocupación básicamente es la influencia del gobierno chino sobre Estados Unidos a través de ByteDance, empresa matriz, y les preocupa que Pekín básicamente tenga acceso a los datos de sus ciudadanos, esos 170 millones, y también capacidad para influenciar elecciones, algo que hace unos días el director del FBI no descartaba. Así defendía la norma uno de los republicanos, Mike Gallagher. Lo escuchamos. This bill therefore forces TikTok to break up with the Chinese Communist Party. It does not apply to American companies. Fuerza a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino, aseguraba Gallagher, detallando que la ley, por otra parte, no pretende impactar a las empresas americanas. Los pocos que han votado en contra creen que la ley es demasiado extrema y que atenta contra la libertad de expresión, la tan preciada primera enmienda de la Constitución. Uno de ellos es el congresista más joven del hemiciclo, Maxwell Frost, 27 años, y que hizo historia al ser el primero de la generación Z en ganar un escaño. Lo escuchamos. I think that it is a violation of people's First Amendment right. TikTok is a place for people to express. Dice que TikTok es una plataforma para expresarse, también para creadores de contenido, pequeñas empresas, y que eso les va a impactar drásticamente. Javier, por cierto, que TikTok ha emitido un comunicado diciendo que la norma viola también la libertad de expresión, en esta línea también como los progresistas. La aplicación ha estado bajo asalto desde el año 2020. De hecho, el primero en intentar cerrarla fue el propio Trump, que dijo aquello de que no la había cerrado porque I could have banned TikTok. I had it banned just about. I could have gotten it done.
Porque no quiso y porque no empujó lo suficiente, venía a decir. Lo cierto es que los tribunales no se lo permitieron. Hubo estados independientes, Montana, que también lo intentaron, tampoco tuvieron luz verde. Ahora llama la atención una cosa, llama la atención que haya republicanos y demócratas juntos, Sara, y que esto tenga un recorrido legislativo con un apoyo que ya no es Trump. Esto ya es general, ¿no? Totalmente es general, y por eso es tan significativo el apoyo de ambos partidos. Ahora la ley tiene que pasar por el Senado, donde hay alguna duda sobre si va a prosperar o no. Es cierto que el Senado no es tan caótico normalmente como la Cámara de Representantes, y bueno, de prosperar, el presidente Joe Biden ya ha asegurado que va a firmar la ley. Es cierto que lo escuchábamos, ¿no?, con las galletas. Biden se hizo un TikTok de campaña hace poco, pero bueno, Javier, a su vez su secretaria de Comercio ha apoyado públicamente esta propuesta de ley, y el gobierno, recordemos, prohíbe que los funcionarios tengan TikTok en sus dispositivos. Sara Canals, cuídate, un abrazo. Otro para vosotros, gracias. Esto tiene implicaciones infinitas. Que Estados Unidos pueda prohibir TikTok significa que, primero, es evidente, hay una guerra geopolítica por el control de esta tecnología, y esa guerra la están librando China y Estados Unidos. Estados Unidos actúa hoy amenazando con prohibir TikTok, de hecho caminando para prohibir TikTok, después de que China ya haya caminado y haya prohibido YouTube, Facebook allí. Hoy China respondía diciendo que se está recuperando y se está recurriendo a movimientos de hegemonía, que esto no es una cuestión económica, sino de mala competencia y mala convivencia política. La primera implicación, por tanto, es esta, la de la guerra de poder. Hay una segunda implicación, y es la de si esto frena la innovación. Salvo TikTok, las otras 6 primeras aplicaciones descargadas son todas de Meta, todas. Facebook, Instagram, WhatsApp, todas son del mismo propietario. Quien ha desafiado ese control ha sido únicamente TikTok. Este es el lote que os dije que os lo quería montar para enseñarlo, porque os dije todo lo que había, pero no lo había montado para enseñarlo. De hecho, Trump asegura que no prohibió TikTok porque eso podría reforzar y favorecer todavía más a Meta. Without TikTok, you can make Facebook bigger, and I consider Facebook to be an enemy of the people, along with a lot of the media. Decía, siendo Facebook un enemigo del pueblo, como lo eran también los medios de comunicación. En fin, hay una cuestión evidente de guerra geopolítica, hay una cuestión de si esto puede frenar o no la innovación, y luego hay cuestiones de aplicación práctica, y es cómo quitas TikTok. This old running thing started with a pain in the neck. I searched TikTok a quien ya lo tiene instalado, ¿cómo pasas de esto a esto? Pero la clave fundamental en todo esto es si TikTok es una red social o si TikTok es un medio de información, porque esto es lo que se está regulando hoy. El 80% de los usuarios de TikTok de 16 a 24 años se informan por TikTok. En países como Estados Unidos existen normas que impiden a los extranjeros tener medios de comunicación. Pregúnteselo a Rupert Murdoch, que cuando compró Fox News tuvo que nacionalizarse estadounidense. Así que la cuestión que se está definiendo es cómo se considera a estas plataformas, si son simplemente redes sociales o si son medios de comunicación, si son responsables de sus contenidos. Y Esteban Miral, catedrático de SADE, experto en inteligencia artificial, le dejaba pendiente para preguntarle esto mismo. ¿TikTok es una red social o hay que considerar sus contenidos como los de un medio de comunicación? Esto es lo que parece definirse aquí, ¿no? Bueno, sí, es ambas cosas, ¿no? ¿Dónde pones la frontera? Es decir, las nuevas generaciones se enteran de las noticias vía las redes sociales, no ven la tele, no leen los periódicos, escuchan poco la radio. Es decir, esta es la frontera y esta es la razón, ¿no? Pensemos que en China, desde hace muchísimos, nunca ha habido ni Google, ni Meta, ni OpenAI, ni nada de todo esto, ¿no? Es decir, tampoco es algo sorprendente. Y pensar que en China el gobierno chino no tiene acceso total, completo, absoluto e instantáneo a todo lo que hace cualquier empresa que opere en China es no conocer la realidad del país. Eso es así y eso no va a cambiar, al contrario, desde Xi Jinping se está incrementando. Pues catedrático de SADE, experto en inteligencia artificial y tecnológicas, Esteban Miral, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy este es el terremoto legislativo que se está viviendo en lo que va a marcar nuestras vidas.
al lado europeo inteligencia artificial, al lado americano, This old running thing el started with futuro a de pen in the TikTok. neck. I searched TikTok for some stretches. Y además, La mirada de 5 días. y con el auge de Bitcoin, lo que tenemos hoy es un auge del fraude del Bitcoin. Leandro Hernández, 5 días, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo, la rentabilidad del Bitcoin ha subido un 140%, casi 150% en el último año, pero es que el fraude ha subido un 53% también. Exacto, esas son las cifras de un reciente informe del FBI. Son más de 4.200 millones de dólares estadounidenses en estafas relacionadas a Bitcoin y todas las criptomonedas relacionadas. ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de estafa estamos hablando? Bueno, en realidad hay muchas, desde el robo de las billeteras virtuales, que son donde las personas guardan sus criptomonedas, a otras que tienen que ver con la promoción de falsos activos, con la difusión de, bueno, esta moneda tiene un potencial de subida del, no sé, 1000% y algún potencial inversor. Meta allí sus ahorros y todo resulta que sea una mentira. En particular, los estudios resaltan que las que más aumentaron son las relacionadas a estafas románticas. Desde 2020 se multiplicaron por 85. Es decir, la naturaleza humana, ni más ni menos. ¿Qué es estafa romántica? ¿Qué significa? Aparentemente, esto no es que me lo haya contado un amigo, ni me haya pasado a mí, sino que usan básicamente apps de citas como Tinder, como Bumble o la que puedas pensar, y allí se hacen pasar por potenciales interesados y mantienen una relación virtual hasta llegar a un punto de confianza donde le ofrecen a la potencial pareja hacer una inversión conjunta. Lo que sucede es que esa inversión no existe, esa nueva moneda en la que la potencial pareja decide invertir, no existe. Y allí se quedan con el ahorro. Allí hay un dato, no hay datos para España, pero sí en Estados Unidos tienen un estudio reciente que dicen que en promedio los estafados pierden hasta $3.800 por persona. Es decir, un número interesante. Leandro Hernández, 5 días, cuídate y un abrazo. Gracias, Javier. Hasta luego. Hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.